aquí los teléfonos móviles. Concejal delegado de protocolo internacionales, concejal delegado de participación, cronista oficial, ponentes y miembros de este aula de historia de la Universidad Popular, director de la misma, querido compañero, amigos, amigas y amigos. 7 son las ediciones de esta aula abierta que hoy despedimos momentáneamente, cerrando el ciclo de conferencias del presente curso que, como algunos de ustedes saben, comenzó el pasado 5 de octubre y que se ha desarrollado en este espacio por gentileza de la Universidad Rey Juan Carlos en el campus de Aragón. En esta sesión de clausura vamos a contar de nuevo con doña Ana Carmen Lavín Perdonces. Ana Carmen Lavín, si me permite el citero. Doctora en Geografía e Historia, funcionaria del Facultativo de Conservadores de Museos desde 1999, profesional altamente capacitada y reconocida en la gestión cultural de museos y exposiciones. De su completísimo currículum me va a permitir que rescate unas pinceladas que nos dan una idea de su formación y su valía profesional. Ana Carmen trabajó en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid, en el Gabinete de Actividades de la Real Academia de Historia, en la Subdirección de Acción Cultural y Patrimonio Histórico del Ministerio de Defensa. Ha desempeñado cargos también como jefa de sección en la Subdirección de Promoción de Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y ha sido jefa de área de difusión del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid y directora de la Casa y Museo del Greco de Toledo entre 2003 y 2007. Ponente, coordinadora de cursos, seminarios, catálogos, guías, exposiciones, es autora de múltiples trabajos y artículos y varias publicaciones sobre arqueología, historiografía, patrimonio, arte y museos. Coautora además del Plan Museológico del Museo del Greco, que sigue vinculada como miembro de su comité científico y asesor. Entre sus trabajos de investigación destaca, por ejemplo, su estancia en la Real Academia de España, en Roma, trabajando precisamente sobre la figura de Domenico Tocopuli. El 1 de julio de 2016, Ana Carmen se incorpora al equipo de Patrimonio Nacional en esta delegación de Aranjuez, como delegada precisamente en este real sitio, en nuestro real sitio. Desde entonces ha dedicado parte de su gestión a la revitalización y difusión de los jardines históricos del real sitio, participando en congresos y jornadas o impartiendo conferencias como la que hoy nos va a ofrecer. En estos casi 7 años ha tratado de acercar las propiedades que gestiona y mantiene Patrimonio Nacional a las vecinas y vecinos de Aranjuez, sin olvidar ni un minuto su compromiso con la recuperación y protección de unos espacios y unos bienes patrimoniales que, como sabemos, están incluidos en la declaración de Aranjuez como paisaje cultural, patrimonio de la humanidad, incluyendo palacios, museos y jardines históricos. De su mano nos vamos a dirigir a estos últimos, a los jardines históricos, desde el llamado Jardín del Edén, que, según el relato bíblico del libro del Génesis, se ubicaba al oriente de la región también llamada Edén, que hoy localizaríamos en la zona donde discurren los ríos Tigris y Éufrates. Entre la confluencia de otros dos ríos, el Tajo y el Jarama, con todos ustedes, Ana Carmen. Lo primero, gracias a Ramón por esta presentación, porque yo le pedí, por favor, simplemente una cosita muy breve. No sé de dónde ha sacado el currículum, porque yo no se lo he mandado. Y desde luego ha hecho una semblanza muy optimista de mi trayectoria profesional y de lo que yo he podido hacer aquí en Aranjuez desde que estoy incorporada en la delegación. Más me hubiera gustado hacer, más presupuesto me hubiera gustado tener y más quisiera yo rehabilitar y restaurar. Las circunstancias no han sido las más optimistas en general en este país en los últimos años. Quiero agradecer también, por supuesto, al Ayuntamiento y a la Universidad Popular esta invitación, que para mí siempre es muy agradable de atender, por ese compromiso con la ciudad y con su difusión la difusión de su patrimonio cultural. La última vez que les hablé estuve hablando sobre un tema pictórico y he querido cambiar radicalmente de registro para poder darles una visión un poquito distinta a la que seguramente habrán
oído. Bueno, los jardines de Aranjuez son un clásico dentro de la historia de los jardines y estoy segura de que ustedes han asistido a cantidad de charlas sobre jardines históricos. Aquí quiero darles una pincelada un poquito distinta, que espero que les sorprenda. No sé si me oyen bien atrás, si no se me oye bien, por favor me lo dicen y yo elevo más la voz o pedimos un micrófono, ¿vale? Les voy a acercar al jardín del Edén, sobre todo a través del jardín de la isla. Dios Todopoderoso primero plantó un jardín y en verdad es el más puro de los placeres humanos. Es el mayor solaz para el espíritu del hombre. Sin él, casas y palacios no son más que rudimentarios trabajos manuales. Y así puede verse que los hombres, conforme la historia evoluciona hacia la civilización y la elegancia, construyen antes edificios monumentales que refinados jardines, como si el arte de los jardines fuese de una perfección mayor. ¿Cuáles son los mitos que manejamos en el jardín histórico? Porque el jardín es una forma de humanizar la naturaleza, es una forma de domesticarla para el disfrute y el solaz de nuestros sentidos. Todas las culturas han buscado una forma de adaptar la naturaleza seleccionando una serie de elementos bellos y desterrando aquellos que resultan molestos y desagradables dentro de la naturaleza. Porque el jardín, sobre todo, es una creación humana, es una creación que busca el placer. Es una creación que está embebida de una serie de valores trascendentales, de mitos y de simbologías. Y es esto lo que yo les quiero transmitir muy brevemente para que la próxima vez que ustedes paseen por los jardines de Aranjuez tengan otra visión distinta de lo que puede ser el jardín. Veo aquí a muchos de los alumnos que he tenido del curso de jardines históricos de la universidad. Creo que a algunos de ellos les va a sonar algunas de las cosas que yo voy a contar aquí. Pero bueno, seguro que les sorprende alguna de las interpretaciones también. Sí, bueno, creo que es inevitable. El jardín también es algo casi trascendente. Vamos a ver una serie de mitos de jardines ideales, de jardines creados no figuradamente, sino en la mitología, que los vamos a ver inmersos y reflejados en la plasmación de los jardines de Aranjuez. Si hay un jardín que ha pesado en el imaginario colectivo, hablo de Europa occidental, cristiana, es el jardín del Edén. Otras civilizaciones de la antigüedad también tienen asociados jardines al mito de la creación o al mito del más allá, igual que la cristiana. Hay otros Edenes. Y sobre todo en el jardín de la isla, que ustedes conocen bien, se van a incluir todos esos jardines del más allá y todos esos jardines mitológicos, imaginarios, de los que se tenía conocimiento hasta la época de Felipe II. No sé si han oído hablar de los campos de Yalu o de Adu. La grafía egipcia es difícil. El jardín de Yalu es el paraíso en la mitología egipcia. Es el lugar donde reinaba Osiris, el dios de los muertos. Y era una ribera eternamente fértil, provista de islas fluviales, donde toda la actividad era cinegética, era caza y pesca. Son campos fértiles en el mundo del más allá, a donde que estaban ideados, digamos, a imagen y semejanza de lo que un egipcio veía en la ribera del Nilo. En ellos crecía una exuberante vegetación, discurría un río de aguas inagotables y el Yalu, este paraíso, generalmente se sitúa en la mitología en el lugar por donde sale el sol, por donde sale el mito del dios solar. Y
muy parecido. Bueno, ahí ven, no me quiero entretener, solo les quiero dar esta pincelada del paraíso egipcio de la antigüedad. Hay muchísimas representaciones en toda la iconografía de las tumbas egipcias. En el libro de los muertos hay toda una simbología de cómo se llega hasta el Yalu. Y bueno, las orillas del Tajo Naranjue tienen un cierto aire a esa orilla del Nilo, con todos esos carritos y con esa tierra seca que rodea Aranjuez, era el Kemet, frente a la tierra fértil que es el cauce del río con esas orillas. Hay otro paraíso de la mitología que seguro que ustedes conocen y les suenan más, que son los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos son una de las 4 partes del inframundo griego y romano, de la antigua clásica, donde llegaban las almas de los virtuosos y de los héroes, porque en la mitología clásica los dioses habitaban el cielo, el mar y el inframundo, pero los muertos solo podían ir al inframundo, solo podían ir al Ereo o al Campo Elíseo. La mitología cristiana lo que hace es trasladar el mundo de los muertos buenos al mundo de los dioses, que es el cielo. Bueno, pues estos Campos Elíseos son descritos como un lugar, una llanura, que siempre estaba bañada por la luz del sol, de Helios, que hay Campos Elíseos, y donde las almas de los inmortales virtuosos y de los guerreros heroicos pasaban una eternidad dichosa y feliz en medio de paisajes, de praderas verdes, siempre floridos y siempre bajo el sol, en contraposición con lo que era el Tártaro. El Tártaro era el sufrimiento, el infierno que se reservaba a los condenados, ¿no? a los atormentados eternamente. Y hay una imagen, no sé si han visto ustedes la película Gladiator. En Gladiator, cuando el protagonista está muriendo en el Coliseo, viene a la cabeza, si ustedes recuerdan, una imagen de su mujer y de su hijo que están paseando una pradera verde, llena de cereal, donde sopla el viento, donde está bañada por el sol. Eso es el Campo Elíseo. Claro, la imagen que tenemos ahora es París, los Campos Elíseos. Eso no tiene nada que ver. Bueno, pues, en este Campo Elíseo, en la Odisea dicen: allí los hombres viven dichosamente, allí jamás hay nieve, ni invierno largo, ni lluvia, sino que el océano manda siempre las brisas del céfiro, de sonoro soplo, para dar a los hombres más frescura. Esta es la descripción que ya se hace en la Odisea de los Campos Elíseos. Bueno, pues este Campo Elíseo, trasládenlo ustedes al jardín de la isla, donde los héroes austrias, los grandes héroes reflejados en ese príncipe que era Carlos V o Felipe II, ese héroe del mundo clásico trasladado al siglo XVI con todos esos valores del Renacimiento, pasaban esa existencia feliz. Y dando un salto temporal, aquí tenemos un gran héroe clásico, ¿no? Felipe II, el furor, vestido y desnudo, es la misma escultura. Quiero también mencionarles otro paraíso que quizá ustedes no conozcan, que es el Jannah, el paraíso islámico. Jannah en árabe significa jardín, es una de las palabras que significa jardín. Y en el Corán hay constantes referencias a los jardines del más allá. De hecho, hay 7 niveles, ahí los ven ustedes, los 7 niveles del paraíso árabe. En el último siempre están las huríes, bueno, toda esta mitología que sabemos. Bueno, ese jardín árabe, ese paraíso árabe, lleno de placeres, de vegetación, de armonía, de plantas exóticas, tiene también otro punto, otro contraste con otro jardín árabe que es la Rauda. La Rauda es el jardín del descanso, el jardín de los muertos. El mundo del jardín es muy importante en el mundo árabe.
Y si ustedes visitan, la de la derecha es una foto de un cementerio en Turquía. Los cementerios islámicos en muchos lugares son jardines, son raudas, jardín del descanso. Bueno, pues este jardín de los muertos también ven que todo está asociado al más allá, todo este mundo del jardín está asociado al más allá. Bueno, este paraíso islámico también lo podemos incorporar a nuestro paraíso particular del jardín de la isla, porque es el punto de abundancia de agua que siempre preside los jardines islámicos, árboles, frutales sobre todo, flores, y ese saber cultivar de los jardineros moriscos, que fueron los primeros jardineros que cultivaron el jardín de la isla, con esos cuadros de flores y esos cuadros frutales, están mamando de este mito de los jardines islámicos. Pero si hay un jardín que ha influido en la cultura nuestra occidental es el jardín cristiano, el jardín del Edén. Y este jardín del Edén tiene una doble vertiente, tiene una mezcla de tradición persa y una mezcla de tradición de Hortus Conclusus, que es un jardín muy específico. La palabra Edén nosotros estamos acostumbrados a emplearlo en lenguaje coloquial con el mismo significado que la palabra paraíso, pero Edén y paraíso no son los mismos, no es lo mismo, y además provienen de dos vocablos distintos. La palabra paraíso viene del griego y del persa, el paradeisos y el pardes, que en urdu, en persa, es huerto o jardín. Y en cambio, Edén es una palabra hebrea, es una palabra de raíz semítica, que significa planicie, significa un lugar plano de tierras cultivadas, un lugar fructífero, un lugar rico. Todos ustedes saben que en el relato del Génesis, en el relato mítico, Dios planta un huerto en el Edén, al oriente, y que se riega con 4 ríos, el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gijón, 4 ríos. Y allí planta un árbol, el árbol de la vida. Ahí tienen una reconstrucción de dónde está el jardín del Edén, esto entre el Tigris, el Éufrates, Gijón y Pisón, ahí lo ven, es la salida al Golfo Pérsico. Y ahí planta el árbol del conocimiento, del bien y del mal. La parte de abajo, la parte donde está ahora Cuba, para que se sitúen más o menos en el mapa, esta parte de aquí. De hecho, en esta parte todavía se conservan aldeas que son auténticos palacios, toda esa desembocadura al Tigris y al Éufrates, del Tigris y el Éufrates al Golfo Pérsico. Bueno, pues Edén también bebe de tradiciones anteriores del Próximo Oriente. El jardín del Edén no es tan único, porque está recogiendo una serie de mitos sumerios de la creación. Hay un poema muy conocido por las tablillas cuneiformes, que es el poema de Gilgamesh, y el anterior, el Enuma Elish, se llama así, es el poema babilónico de la creación. Y ahí se recoge el mito, nuestro mito del jardín del Edén. Se nos dice cómo se crea un hombre de barro, sonará, y cómo hay una diosa, en este caso la diosa Enki y el dios sumerio Enki, que crean a través de esa figura modelada de barro el primer ser humano. Y nuestros antiguos escritores del Génesis están bebiendo de esa tradición. Eso es un mito de la creación muy habitual. En historia de las religiones esto se estudia con mucha profusión. Esta es una de las representaciones del mito. Bueno, lo que os quiero decir es que todo nuestro jardín del Edén está bebiendo de una serie de mitos de tradición sumeria,
acadia, persa posteriormente, que se fusionan y que se transforman según los dictados del mundo cristiano, digamos, o con esos presupuestos o con esa forma de ver la vida del mundo cristiano. Lo fundamental para nosotros es esa disposición de huerto del Edén al oriente, con 4 ríos y con el árbol de la vida. Y con esta disposición que va a beber de esa tradición persa que les traigo aquí, de un tipo de jardín que se da en los jardines babilónicos, por ejemplo, que es el Char-Ba, que es un jardín en planta cruciforme, con un punto de inserción central que siempre va a estar ocupado por un pozo o una fuente. A que os suena a todos, luego de los monasterios, de muchísimos, lo vemos replicado una y otra vez. Y lo veis en las alfombras. Fijaros en la próxima vez que veáis una alfombra persa, porque la alfombra persa está diseñada, ahí os traigo una miniatura, pero las alfombras están diseñadas siguiendo ese modelo de jardín, del Char-Ba. Es algo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? si no reflexionamos sobre la disposición, las especies vegetales, cómo están los ríos, las plantas que aparecen en todo ese mundo textil, están recogiendo todo eso. Y nosotros esto lo hemos trasladado al mundo cristiano en el Hortus Conclusus, el huerto cerrado, el jardín de los monasterios. El Hortus Conclusus, todos ustedes estoy segura que saben lo que es, porque además han visitado monasterios. Es esa traslación de ese mundo cristianizado a través de un sitio cerrado. El sitio cerrado es el claustro de un monasterio, con una fuente central de agua, que en este caso es nuestro Dios católico, cristiano, en este caso, y que está reflejándonos esos 4 ríos del paraíso con 4 cuadros de plantas o de flores. Y alrededor de ese jardín es donde los monjes ejercen la oración y donde se cierran de lo exterior, porque lo exterior es hostil. Y no os olvidéis que el jardín es algo cerrado, es algo controlable, es algo amable, es algo que el ser humano puede controlar. En el Hortus Conclusus siempre hay una parte destinada a plantas medicinales. Bueno, os he traído aquí varios ejemplos de jardines. La próxima vez que vayáis a un monasterio, fijaros en esta disposición del jardín. Siempre hay una parte en todos los monasterios que es el herbularius, que es donde se cultivan las plantas medicinales. Y esto es algo que en la isla también existía. Y aquí tenemos nuestro particular Hortus Conclusus, que recoge en parte esta tradición y en parte una tradición mucho más renacentista y mucho más placentera, que era el jardín de las villas renacentistas italianas. Felipe II lo que hace en el jardín del rey precisamente es un Hortus Conclusus. Es la disposición que es ahora del jardín del rey, no se corresponde con la que tenía en época de Felipe II. Lo que está viendo ahora es una disposición de época de Felipe IV, porque Felipe IV lo que decide hacer ahí es una galería dinástica. De hecho, al final del jardín estaban los bustos, los relieves de sus padres, que está Carlos V e Isabel, y la reina Isabel de Portugal, que están actualmente en el Museo del Prado. En el centro ahora vemos la escultura de Felipe II, una réplica, lo original está en Palacio. Y Felipe IV lo que hace es rodearse de una serie de retratos y bustos de emperadores romanos, muchos de ellos están ahora en la Casa del Labrador, expuestos, y convierte este jardín cerrado en un homenaje a su estilo, al gran del planeta, y hace un homenaje a sus antecesores, a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo. Bueno,
Este es el paradigma del jardín cerrado, porque además, piensen ustedes que lo que tenía, actualmente es una reja pequeñita, pero lo que tenía allí era una gran celosía, una gran folía, estaba completamente cerrado y era el sitio, las galerías estaban abiertas y todas las habitaciones del rey daban sobre ese jardín. En el centro, la fuente de Jasper, con esa disposición cuatripartita, por los 4 ríos, los 4 brazos. Este era el jardín entendido por el rey como el espacio de encuentro con lo sagrado. El rey, gran monarca, se encontraba allí con Dios, como lo podía hacer en el claustro del monasterio, pero este era un espacio íntimo y privado de Felipe II. Es un jardín dentro de un jardín, porque piensen ustedes que la gran isla Austria va a ser el jardín de la isla, no este jardín tan pequeño. Esto está muy significado por Felipe II. Pero es esa traslación de ese jardín de huerto, de otros concursos, de todos esos mitos cristianos, sobre todo, trasladados aquí. Y hay otros dos jardines que les quiero traer a colación para que reflexionen la próxima vez que vayan al jardín de la isla, que son 2 jardines mitológicos también. La isla del Edén se llama así, si ustedes lo piensan y recuerdan el plano anterior, porque realmente el espacio que ocupaba el jardín del Edén era una pequeña isla entre el Tigris y el Éufrates. Y aquí lo que intenta reproducir es esa isla entre el río Tajo y una isla artificial, un canal artificial, para señalar una pequeña isla privada, un jardín privado, la isla que en árabe se dice Al Jazeera, como la cadena televisiva Al Jazeera, que es nuestra Algeciras, significa la isla también, y que aquí hace referencia a ese pedazo del paraíso rodeado de agua, de ahí la ría artificial. Todo ese jardín mítico, ese jardín del paraíso Austria, estaba solo para acceso del monarca y unos pocos elegidos de la corte, y además en ese paraíso eran recibidos por 2 esculturas que pueden ser Adán y Eva o Epimeteo y Pandora. Están en el Museo del Prado en la actualidad, pero provienen de aquí, de Aranjuez. Piensen que tanto si es Adán y Eva como si son Epimeteo y Pandora son los mitos los humanos fundacionales. Pandora es una de las primeras mujeres también, la que abre la famosa caja. Bueno, pues esta primera disposición del espacio de la isla, el tema principal, además del jardín, ustedes saben que se articula a partir de la fuente de las arpías o del niño del espinario, y va a dar lugar a una planta cruciforme. El jardín de la isla está muy perdido en la actualidad, la reconstrucción que hay hecha es una reconstrucción muy moderna, y haría falta un proyecto de investigación con una gran excavación para llegar a los niveles fundacionales. De hecho, hay aproximadamente entre 60 centímetros de recebado encima del jardín que estamos pisando ahora al jardín que se pisaba en la época de Felipe II, porque todos los caminos estaban hechos con cerámica, con barro, con holandrillas, cerámica de Talavera, y todo eso se tapaba durante el invierno para que no se fracturara. Llega un momento que hay una capa y otra capa y otra capa y todo eso acaba perdiéndose. Lo que sí conservamos es la disposición, y la disposición a raíz de este punto focal central es una disposición en 4, no es una disposición como la vemos actualmente de galería de fuentes. La disposición actual de las fuentes se realiza en época muy posterior, ya en época sobre todo de Felipe IV y de Carlos II, con Velázquez y Herrera Barnuevo, que eran los 2 pintores oficiales de los últimos Austrias.
Con lo cual, la visión que tenemos del jardín de la isla es una visión muy distorsionada en la actualidad. Es una visión, en estos momentos, casi más cercana a finales del 18 y casi una parte muy historicista de principios del siglo XX. Es muy poco cercana a lo que se podía ver en la época de su creación, en la época de Carlos V, Felipe II, sobre todo. Pero sí que piensen que la única fuente que se conserva original, en su estado original, de Felipe II, es la fuente de Venus. Es una fuente manierista, época de Jean Bologne, se asimila, bueno, pensar que Jean Bologne hace un gran estudio de la estatuaria de las fuentes. Saben ustedes que hay una mitología de Juan de Austria tras la batalla de Lepanto, trae esa fuente, bueno, en fin, habría mucho que estudiar. Pero habría que hacer una imagen, y eso es algo que sé que Magdalena Merlos está trabajando, la han oído, acabo de tomar un café con ella, la han oído en algunos de sus conferencias. Habría que hacer una topografía del jardín de la isla y una recreación en ese momento histórico concreto, en la época de Felipe II, para ver lo que era realmente una isla mitológica, que además de todos esos jardines de los que les he venido hablando, también recogían, bueno, ahí vemos a la vez de otros jardines que quiero que ustedes tengan en mente. El jardín de las Hespérides. El jardín de las Hespérides, seguro que todos ustedes conocen lo que es. Si no, yo se lo aclaro. Era el jardín y el huerto de Hera, la diosa Hera, donde había un árbol mitológico que daba, algunos dicen que manzanas de oro y otros dicen que naranjas de oro. Y estas manzanas, estas naranjas de oro, proporcionaban la inmortalidad. Aquí está el origen, ahí ven, bueno, es un detalle del cuadro de Botticelli. Si ven ustedes de la primavera de Botticelli, si ustedes se fijan en todos los cuadros renacentistas de temática mitológica, en casi todos ellos aparece algo relacionado con el jardín de las Hespérides. Las Hespérides eran las ninfas que cuidaban este jardín. Era un jardín que algunos sitúan, ahí se traen todos los pintores recorren sistemáticamente, Frederick Leighton es un pintor del siglo XIX y ahí está representando el árbol con las manzanas de oro, las tres Hespérides, las ninfas, y el dragón Ladón, que era, aquí es una serpiente, pero era un dragón de 3 cabezas que custodiaba ese jardín de las Hespérides. Y las Hespérides se situaban en una zona muy concreta, que algunos dicen que es el norte de África y otros sitúan en la mítica Tartessos, justo en la bahía de Cádiz, en la isla de Vitoria. Las columnas de Hércules, por algo, se sitúan justo en el estrecho de Gibraltar, en esa zona. Bueno, pues Eritrea, esa isla que han visto ahí, Eritrea, significa la roja. Y es el nombre de una de las Hespérides también. Yo les cuento todo esto para enlazar el mito del jardín de las Hespérides, las columnas de Hércules, los trabajos de Hércules y a la monarquía austríaca, porque ustedes saben que el emblema de la monarquía hispánica es Hércules. Bueno, pues uno de los primeros trabajos de Hércules consiste en robar las manzanas o las naranjas doradas del jardín de las Hespérides. ¿Y cómo lo hace? Lo hace abrazando al gigante Anteo, porque bueno, se me ha olvidado contarles, había 2 guardianes. Uno era el dragón Ladón, que es el dragón de las 3 cabezas, y otro era el gigante Anteo. El gigante era invencible mientras estuviera con los pies conectados en el suelo, pero cuando se levantaba ya podía sujetarle el hilo y aplastarlo, ya perdía toda su fuerza. ¿No les suena alguna de las fuentes del jardín con estos mitos? Y el dragón Ladón, no sé si
saben ustedes que era un dragón. Les he cogido imágenes de distintos, pues una iconografía muy habitual. Esto es un tapiz, pintura, lo tienen ustedes en todo. Si se fijan, la próxima vez que vayan al Museo del Prado lo van a ver. Aquí tienen a las 3 Hespérides, Hércules y el dragón Lalón. Bueno, pues el dragón, la sangre del dragón de las 100 cabezas es la sangre del drago. Por eso en Canarias hay tanta relación de ese dragón Lalón. Esto es una imagen de la verja del jardín ¿cómo se me va ahora? El de Barcelona. El Parque Güell, que es el Parque Güell, y es el dragón Lalón. Bueno, pues las mismas manzanas o naranjas de ese jardín de las Hespérides son las que motivan la guerra de Troya. Ahí lo ven, o sea, ya ven que ese jardín de las Hespérides da mucho de sí. Bueno, es el famoso mito del juicio de París, que tiene que entregar la manzana a la más bella, y es una de las manzanas del jardín de las Hespérides. Y es también la que pinta, bueno, no lo he traído aquí, Hipómenes y Atalanta, otro de los mitos griegos. Toda esa mitología que estamos viendo, y solo les he dado unas pinceladas de lo que significa el jardín de las Hespérides, se está trasladando al jardín de la isla, a toda la iconografía, a todas las fuentes y aparte de las especies vegetales también. El simbolismo de Hércules es evidente. Y ahí pueden ustedes meter todo lo que quieran, las poesías de Tiziano, todas las han visto en el Prado hace poco. Y otro mito, la Arcadia feliz, otro jardín mitológico que estamos viendo en el jardín de la isla. La Arcadia es una antigua región de la Grecia clásica, pero solo es la versión del paraíso digamos, bueno, ni siquiera del paraíso para los griegos. Es un sitio donde la mitología griega inspiraba a los artistas. Digamos que esa parte de un territorio con el tiempo se ha convertido en el nombre de un imaginario de creación. El Arcadia es el sitio donde crean los poetas, los artistas, donde reina una felicidad eterna, donde siempre hay un ambiente idílico, donde está habitada por pastores que viven en unión con la naturaleza, de ahí nace el mito del buen salvaje también. Ahí Virgilio escribe sus églogas, las bucólicas, en fin, después, más tarde, la Divina Comedia y Dante vuelve ahí. Y la Arcadia, en el Renacimiento, pasa a ser el símbolo de la sencillez pastoril y de la creación. Y no olvidemos que escritores como Garcilaso, Cervantes, Lope de Vega, luego, por supuesto, creadores, pintores como Poussin, Watteau, esa Arcadia va a ser una fuente inagotable de creación, de arte y de poesía. Esos jardines literarios también tienen su traslación en Aranjuez, y no olvidéis que este significado renacentista va a enlazar con otro jardín medieval, retrocedemos un poquito para atrás, que es el Jardín del Placer, el Jardín Cortés, que era un jardín alejado de ese mundo religioso que veíamos antes del Hortus Conclusus de los monasterios, y que se centraba en los palacios, donde se le daba un uso casi amoroso al jardín, donde componían los músicos, los cortesanos, donde bailaban las damas ricamente vestidas. Vemos muchas representaciones que mezclan, si ven ustedes aquí, ese Hortus Conclusus, ese jardín cerrado, con un jardín con un uso mucho más lúdico. Hay esa fuente llena de desnudos tan poco pudorosos en la Edad Media. Hay muchos, no se han conservado muchos ejemplos, les he traído aquí algunos desde el Palacio de Olite en Navarra,
donde se tienen noticias de ese uso del jardín cortés, pero, por ejemplo, en el de Camerón, en Boccaccio, cuando la peste asola las ciudades, lo que hacen es irse a un jardín lúdico. La población huye a un jardín, que es ese jardín cortés, que es ese jardín de creación. Bueno, es un poco lo que hacemos ahora con la pandemia, que todos hemos huido del interior de las ciudades a un uso un poquito más exterior y más lúdico, ¿no? del mundo natural y del jardín. No les quiero contar lo que es esa representación de la derecha, porque si no me voy a entender mucho, y lo que les quiero decir es que todo ese mundo literario, amoroso, lúdico de los jardines también se va a incorporar en el jardín de la isla, porque saben ustedes que ahí se levanta un teatro de corte que ha desaparecido y que, bueno, tenemos referencias, sabemos que se estrena una obra literaria, aquí esto es una recreación muy posterior y muy fantasiosa, pero viene bien la imagen para recrear ese uso lúdico de los jardines. Estaría mucho más cercano en un momento posterior al uso que se hace en Versalles. Ese es el teatro de verdad que se hace en el jardín de Versalles en una época un poquito posterior. Esto forma parte del teatro de corte de Versalles. Y quisiera darles unas pinceladas para no entretenerme tampoco demasiado sobre un tema bastante estimulante del que yo leí hace años a Gloria Martínez Leiva, y hace, pues yo creo que 1 año y medio, 2 años, tuve el placer de asistir a una conferencia que dio un gran investigador aquí, Fernando Lofredo, en Aranjuez, donde apuntaba una interesante sugerencia sobre el jardín de la isla y los cuadros que había estudiado Gloria Martínez Leiva, que estaban en la galería de paisajes del jardín del Palacio de Aranjuez. Porque en Aranjuez, y les voy a hacer una reflexión sobre el tema, ya les quiero decir que la idea es de estos dos autores, estos dos estupendos historiadores del arte, y que no he dejado de pensar y de trabajar en ella en todo este tiempo. En Aranjuez el interés se centró en crear un jardín que resultara el paradigma de la belleza natural y un paraíso terrenal para el rey de la monarquía más importante del momento. Esta significación que tiene la residencia ribereña de los Austrias expresaba sobre todo la magnificencia de una gran dinastía que dominaba el mundo y que dominaba la naturaleza, porque lo que hace el Aranjuez es dominar la naturaleza. En la isla entramos al paraíso de los Austrias, solo de los Austrias, frente al otro jardín. El jardín del príncipe es otra cosa, estamos hablando, y el jardín del parterre es otra cosa, son jardines de Isabel II. Son jardines distintos, pero el significado mitológico, el significado dinástico que tiene el jardín de la isla es único. Y esa es la importancia de un jardín que no se entiende bien muchas veces. En la isla entramos al paraíso de los Austrias, con muchos cambios en la actualidad, pero que ha mantenido un sentido dinástico porque fue prácticamente abandonado después, en época borbónica. Los borbones lo que hacen es reafirmar su dinastía trayendo otros jardines. ¿Y cuál es el jardín que traen los primeros borbones? El jardín del parterre, un jardín a la francesa. Un jardín que conectaba la parte trasera del palacio con el resto de la población. Con un parterre. El parterre es una creación típicamente del jardín francés, de época barroca, y ese diseño en tridente de calles completamente versallesco. Se fosiliza el jardín de la isla como un jardín a una dinastía ya periclitada y ya se crean otros tipos de jardines. Y lo que tenemos aquí es una reliquia absoluta, con una distribución donde ya os he dicho que todo el diseño ha cambiado. Los últimos que intervienen, los últimos monarcas de la dinastía austriaca que intervienen en el jardín de la isla,
van a ser Felipe IV y Carlos II con Velázquez y Herrera Barnuevo, sus dos pintones de cámara, que van a realizar una remodelación muy importante en este jardín, porque instalan la fuente de Hércules, la fuente de Neptuno y la fuente de los tritones. La isla se vuelve a decorar con un estilo completamente austriaco, en los momentos finales de una dinastía, cuando ya en Versalles, en esa misma época, André Lenot, el gran jardinero, el gran diseñador paisajista de Versalles, estaba haciendo otros jardines. Ven ustedes ahí el gran jardín verde de Versalles, el gran parterre, el tridente. Ustedes reconocen esos elementos ya como otra parte del jardín. Y no es que Carlos II no conociera lo que se estaba haciendo en Francia, es que a propósito quiere seguir manteniendo ese jardín, que lo identifica como algo propio, como algo de su dinastía. Y además lo que se hace es crear una galería de paisajes. Una galería de paisajes en todo ese ala del palacio que daba sobre el jardín del rey, todo este ala, pues crea entre el dormitorio y el despacho del monarca, que eran los espacios que estaban ahí, un programa iconográfico completo de pinturas, con paisajes, mitología, vistas de la naturaleza y vistas muy realistas de Aranjuez. En los dos testeros ven ustedes, esto está sacado del artículo de Doria Martínez Leiva, ahí ven la distribución de toda la galería de paisajes, y en los testeros había dos vistas de Aranjuez, la fuente de Hércules y la fuente de los tritones. Y en los muros estaban la calle de la Reina y el senador de la isla. Hay una reconstrucción, muchos de los cuadros están perdidos, son obras de Martínez del Mazo, de Benito Manuel Agüero, ambos son pintores muy cercanos al taller de Velázquez, y permiten casi aventurar una intervención de Velázquez en el diseño de todo este ciclo pictórico. Son un total de 33 lienzos, en parte algunos se conservan en Patrimonio Nacional, otros están en el Museo del Prado y muchos otros se han perdido. Y además en este diseño también interviene Juan Bautista Morelli, que es un estuquista que Velázquez había contactado con él en 1659, y que crea un gran ambiente, fíjense ustedes, ese gran ambiente de crear un jardín interior que se asomaba al jardín exterior. Es algo completamente novedoso y que también nos da una importancia una significación de la importancia que Carlos II y Felipe IV estaban dando a ese jardín exterior. Esa galería de fuentes y de paisajes y los retratos de Carlos II, que existen varios, junto a las fuentes, son un caso completamente único, es un juego de espejos entre el exterior y el interior. Y esto queda muy patente, bueno, ahí ven la fuente de los tritones, los testeros, ahí ven, les he traído algunos de los cuadros que formarían parte de esa galería de paisajes. El famoso de la calle de la Reina, y en este cuadro de Carlos II como niño es uno de los primeros cuadros, de hecho es el primer cuadro que el rey, donde el rey es pintado como rey, es un niño y es pintado como rey, y elige para pintarse no el interior del Alcázar madrileño, que hubiera sido lo normal, sino ese paisaje exterior que se asoma a la fuente de los tritones. Eso es muy significativo. O sea, el primer cuadro de Carlos II como rey es un paisaje en Aranjuez. Y está realizado a los poquitos meses de ser coronado rey. Lo normal hubiera sido que esto se hubiera hecho en el Salón de los Espejos del Alcázar.
que es donde están todos los monarcas retratados, y sin embargo Carlos II elige ser retratado aquí en Aranjuez, con un paisaje de fuentes, con un paisaje de jardín, con esa isla al fondo. Bueno, esto da mucho que reflexionar, ¿no? Parece que es esa nostalgia del final de la estirpe, ese sitio para olvidarse, para ensimismarse, para agachar un poco la cabeza, ¿no? Esa isla Austria, ese Edén a donde van a volver todos los monarcas austrias. Es algo que conecta a la monarquía con la divinidad a través de un jardín que llega a su fin, lo mismo que los austrias y lo mismo que, parafraseando a nuestro amigo Peter Henke, los hermosos días, ¿no?, de Aranjuez, decir, de los hermosos días de Aranjuez. Y les dejo aquí simplemente con esa reflexión. Muchísimas gracias, no quiero aburrirles más, espero que les haya resultado interesante. En estas conferencias y este tipo de actividades, por supuesto, y quiero aprovechar esta clausura también para agradecer y para hacer balance todo este curso, ¿no? Agradecer porque sin el buen saber y el buen hacer de los distintos ponentes, esta aula abierta pues no habría sido posible. Agradecer a Esther Andreu por estar tras las huellas de Godoy, agradecer a Manuel Martínez por hablar de la vez que se fue. Gracias también a Tomás Ruiz por ilustrarnos sobre la evolución de Aranjuez industrial desde el siglo XVI. Gracias a Chele y a Francisco Gómez por hablarnos y algunos darnos a conocer sobre un personaje ilustre dentro del mundo taurino a nivel local, como puede ser Manchiguito. Gracias a nuestro querido Ramón Peche, jefe de protocolo del Ayuntamiento de Aranjuez, que nos enseñó la historia de los emblemas heráldicos de nuestra ciudad. Gracias a Pilar Álamo también por conmemorar junto a todas nosotras el Día Internacional de la Mujer, hablando de la esencia femenina en el sitio. Gracias a Josete, a José Antonio López Medina por hablarnos del Aranjuez de las Reinas, una ponencia aparte que estuvo abarrotada. Y también gracias a Magdalena Merlos, que archivera municipal, que aunque tuviésemos que cancelar su conferencia por causas de fuerza mayor, que bueno, siempre está al pie del cañón para aportar y para enseñarnos más sobre la historia de nuestra ciudad. Perdonad que esté tan acelerada. Gracias por todo vuestro trabajo, de verdad, conferencia tras conferencia. Gracias por hacernos sentir orgullosos de lo nuestro, de nuestra ciudad, de todo este patrimonio vivo que tenemos y de todo nuestro legado. Historia que permanece viva mientras haya quienes la quieran contar y quienes puedan transmitirla, ¿no? Gracias también, por supuesto, a Luis y a Fernando, que estaban frente de la dirección de la Universidad Popular, a la Universidad de Juan Carlos por tener a bien la cesión de este espacio para desarrollar estas conferencias y, por supuesto, a todos vosotros, a todos los asistentes, que conferencia tras conferencia, que sé que muchos de vosotros sois un público fiel. Espero que disfrutéis de este último capítulo, de este epílogo a cargo de Ana Carmen, y espero veros el próximo año acudiendo a estas conferencias y disfrutando de este pedacito de historia tan rica que tenemos aquí en Aranjuez. Muchas gracias.